Buenas noches, le habla el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Así que esta noche vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Evangelio de San Marcos. Vamos a estar en el capítulo primero de este capítulo, de este Evangelio. Y entonces, como siempre hacemos, vamos entonces a comenzar con la oración para antes de leer la Biblia. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos entonces a dar comienzo entonces para seguir con nuestro estudio del Evangelio de San Marcos. Esta noche vamos a empezar a estudiar la sección del Evangelio que trata de Galilea a Jerusalén, ¿verdad? Y en esta sección vamos a hablar sobre la autoridad de Jesús. Como se acuerdan, en nuestro diagrama, la vez anterior cubrimos el prólogo, ¿verdad? Pues esta noche vamos a empezar con esta sección de Galilea, la cual se extiende del capítulo 1, versículo 16, porque los primeros 15 versículos fueron el prólogo, y se extiende hasta el capítulo 8, versículo 21, ¿verdad? Toda esta es la sección de Galilea. Y dentro de esta sección de Galilea vamos a ver que esta sección se subdivide en tres partes. Una que trata sobre la autoridad de Jesús, ¿verdad? Que se va del capítulo 1 al 3. Y el marco de esta sección va a ser historias que desarrollan en la sinagoga. Luego está la otra sección, que es el establecimiento de los 12, ¿verdad? Que es del capítulo 3 al 6. Y el marco de esto es el llamado de Jesús a sus discípulos y el envío a la misión evangelizadora de los 12 apóstoles, ¿verdad? Y por último, en esta sección está la sección que es de Jesús versus Herodes, que es los capítulos 6 al 8, y ahí está enmarcado por dos historias donde Jesús multiplica los panes y da de comer a la muchedumbre, ¿verdad? Pues esta noche vamos a estar estudiando esta sección de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Vamos a empezar a estudiarla porque es bastante extensa y vamos a comenzar ahí, ¿verdad? Vamos al análisis sincrónico, ¿verdad? Que ya habíamos discutido, pero vamos a darle un repaso para tenerlo más claro, para que podamos visualizarlo bien. Fíjense que en la introducción al Evangelio de Marcos discutimos cómo se podía ver la estructura de su Evangelio de una manera sincrónica, ¿verdad? Y como vemos, esta estructura es lo que hablamos de sincrónico. Está la diacrónica, que es una secuencia cronológica donde está lo rojo, ¿verdad? Donde Jesús va de Galilea, va al camino y llega a Jerusalén. Y está la sincrónica, que son las estructuras que se ven a la misma vez de toda la historia para uno poder
entender mucho mejor el mensaje del evangelista, ¿verdad? Por lo tanto, sincrónico significa visualizar toda la estructura del relato al mismo tiempo, sin seguir una secuencia cronológica, o sea, de la A a la B y a la C, ¿verdad? Sincrónico también implica ver las diferentes partes del relato en forma paralela, como vimos en el diagrama. Se pueden ver paralelas las diferentes historias, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros estudiar y aprender más del Evangelio. Este análisis sincrónico, que es el análisis de la estructura del Evangelio, ¿verdad? De una manera paralela. Cuando se discutió el prólogo de San Marcos, el autor, ¿verdad? Y decimos el autor porque no sabemos, como habíamos dicho en la introducción a San Marcos, la tradición nos dice que fue San Marcos el que escribió el Evangelio, pero verdaderamente la escritura de este Evangelio se llevó a cabo por cierto número de años, tal vez por diferentes personas, y verdaderamente pues se identifica como el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Porque es según la enseñanza que él dio, pero verdaderamente no podemos tener la certeza de que fue San Marcos el que de su puño y letra escribió el Evangelio. Por eso ponemos aquí que el autor, ¿verdad?, del Evangelio según San Marcos identificó 3 elementos claves de la narración, que a la misma vez son sincrónicos y tienen una secuencia cronológica, ¿verdad? Teniendo en mente el diagrama que acabamos de ver, ¿verdad? Ese diagrama es el que nos vamos a estar refiriendo durante todo este estudio de San Marcos, el Evangelio de San Marcos. Y estos elementos son el mensajero, el camino y el juicio, ¿verdad? O sea que estos son los 3 elementos que este autor del Evangelio según San Marcos nos identifica, ¿verdad? ¿Para qué? Para que uno pueda entender esta narración. El primer elemento, el mensajero, bueno, Dios se prepara para juzgar e impartir justicia a su pueblo, ¿verdad? Esto es lo que llamamos el reino de Dios. El que Dios venga a impartir justicia a su pueblo. Que ese reino de Dios lo podemos definir como el restablecimiento de la justicia divina, ¿verdad? Ese es el primer, eso es la idea que tenemos que tener de estos elementos, ¿verdad? Dios se está preparando para impartir justicia a su pueblo, ¿verdad? O sea que para traer el reino de él, que es el restablecimiento de la justicia divina. Por lo tanto, Dios envía a un mensajero por delante de él. ¿Para qué? Para que proclame este mensaje, que fue lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando discutimos la parte de los éxodos, ¿verdad? Que envía un mensajero por delante de él para dejarle saber al pueblo que Dios viene, ¿verdad? Que se aproxima. El mensajero se pone en camino desde el lugar en donde recibe el mensaje hasta su destino. Y el mensaje es que Dios viene a impartir justicia, ¿verdad? Por lo tanto, el mensajero llega al lugar, da su mensaje, que es la advertencia de la venida del reino de Dios, y entonces este mensajero recibe la respuesta. ¿Sabes? Esos son los 3 elementos del Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Dios envía el mensajero se pone en camino y lleva su mensaje, que es que el reino de Dios está ya al llegar. O sea que Dios viene a impartir justicia, ¿verdad?
Y básicamente estos tres elementos son la estructura básica del Evangelio de Marcos. El mensajero, el camino y que el reino de Dios llega a impartir justicia, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos aquí, ¿verdad? El mensajero, que como habíamos anteriormente, es Jesús, ¿verdad? Hay una secuencia de mensajeros donde Juan el Bautista, como habíamos descrito anteriormente, fue el primer mensajero y le pasó la batuta a Jesús y Jesús se la pasa a sus discípulos, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que esta sección es la sección del mensajero, ¿verdad? Que se pone en camino, ¿para qué? Para llegar a su destino, a Jerusalén, para dar el mensaje de que Dios viene a impartir justicia. El reino de Dios está al llegar, ¿verdad? Por tanto, estos son los tres elementos de el Evangelio de San Marcos. El mensaje, el mensajero, el camino y la justicia de Dios que viene, ¿verdad? Ahora, en esta clase vamos a discutir solamente esta sección de Galilea y del camino, ¿verdad? Como vemos, la sección de Galilea está subdividida a su vez en tres secciones. Y estas tres secciones están identificadas por relatos al principio y al final de la sección que hacen la función de un marco en donde podemos ver dónde va a empezar esta sección y dónde va a terminar, ¿verdad? Pues estas tres secciones tienen historias que marcan cada sección. Y toda esta sección, eso se desarrolla en Galilea, ¿verdad? Los capítulos del 1 al 8 enmarcan, o sea, los capítulos 1 y 8 enmarcan la narrativa en donde se puede ver un mensaje unificado, ¿verdad? Por eso a toda esta sección la vamos a llamar el mensajero. La sección de los capítulos 1 y 3 demuestran la autoridad de Jesús como el mensajero de Dios. Y los capítulos 3 al 6 se enfocan en las consecuencias del mensaje de Dios. O sea, que el reino está al llegar. O sea, que esto significa de que el reino está al llegar, que se va a implementar un régimen nuevo. Va a haber un cambio de gobierno, por decirlo así, ¿verdad? Y eso lo vemos porque Jesús escoge una junta de gobierno. Esa junta de gobierno, ¿quiénes son? Los 12 apóstoles, ¿verdad? Por eso en uno de los pasajes más adelante, cuando Jesús les dice que ellos se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? O sea que la junta de gobierno de Jesús son los 12 apóstoles, es su gabinete de gobierno, ¿verdad? O cuando un presidente es electo, pues él nombra a su gabinete. Este acto de enviar a sus discípulos a su misión evangelizadora, ¿verdad? Cuando él lo envía en esta sección, conlleva que un conflicto con la autoridad existente, que eso lo vamos a ver en estos capítulos del 6 al 8. En el caso de Galilea, va a ser con quién? Con Herodes Antipas, ¿verdad? Herodes Antipas fue el hijo de Herodes el Grande, ¿verdad? Que fue el causante de la matanza de los santos inocentes. Era el que estaba vivo cuando los Reyes Magos fueron a buscar al Mesías, ¿verdad? Ese era el papá de este Herodes Antipas. Y el hijo entonces es con el que entonces Jesús se encuentra.
tiene el encontronazo, tiene ese conflicto, ¿verdad? Vamos a discutir ahora esta primera sección que se refiere a la autoridad de Jesús, la cual está enmarcada por dos relatos. En esta sección de los capítulos del 1 al 3, Jesús manifiesta su autoridad al hacer dos milagros de curación de enfermos. Y ambos milagros son realizados en una sinagoga el sábado. No es coincidencia que el lugar y el momento y el contenido de los dos relatos sea el mismo. Y una de las historias va a estar en el capítulo 1 y otra va a estar en el capítulo 3. ¿Verdad? Y esos son los que van a enmarcar esta sección que va a enfatizar la autoridad de Jesús. Dentro de estos dos relatos se encuentran otra serie de relatos que están entrelazados y relacionados por el mismo tema. Esto es lo que llamamos un sándwich de temas repetitivos, ¿verdad? Tenemos, como decir, las dos pedazos de pan a cada extremo que marcan, y después entonces dentro de eso va a haber historias que tienen temas similares, están entrelazadas y si uno las ve, una se repite una a cada extremo, ¿verdad? Del sándwich. En esta sección vamos a tratar de entender la estructura que hay entre estos dos relatos de la curación de los enfermos y la secuencia de los relatos que están entre ellos en esta unidad, ¿verdad? Fíjense, y para eso vamos a ver este diagrama que tenemos aquí, ¿verdad? Que es el que vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Donde vemos que el sándwich del que estamos hablando tiene al principio, la sección A, Jesús manifiesta su autoridad en la sinagoga de Cafarnaúm, ¿verdad? Y ahí se llama el Santo de Dios, ¿verdad? Después, en los próximos versículos, él manifiesta su autoridad a través de Galilea. Y luego entra en conflicto con los escribas, en Cafarnaúm otra vez. Luego hay un contraste de Jesús con los fariseos. Y por último, él vuelve a manifestar su autoridad en la sinagoga de Cafarnaúm el sábado, que fue lo mismo que pasó en A. O sea que el A y el A1, ambos, él manifiesta su autoridad, ambos en la sinagoga de Cafarnaúm y ambos el sábado, ¿verdad? Y esto vamos a entonces entrar en detalle, a explicar este diagrama, ¿verdad? Que es solamente sobre los primeros 3 capítulos del Evangelio de San Marcos. Fíjense, esta representación es sincrónica porque no nos da una lista de relatos de manera cronológica, ¿verdad? Sino que nos ilustra cómo los relatos se relacionan entre ellos. Como vemos, el A, B, C, B1 y A1. Y como dijimos anteriormente, esto es un sándwich. Al estudiar a Marcos de esta manera podemos ver no solamente lo que ocurre primero, sino que podemos comparar y analizar los relatos tomando en consideración su semejanza. Como vemos, la manifestación de autoridad a ambos extremos, ¿verdad? Vean que en A1 y A, Jesús manifiesta su autoridad en el mismo lugar y en el mismo día. En A1, en A, Jesús libera a un endemoniado. Esa es la curación que hace. En el A1, que está al final, ya el capítulo 3, Jesús sana al hombre que tiene una mano seca. Estos son eventos paralelos, ya que ambos son de sanación y exorcismo.
Y usualmente en los evangelios sinópticos, los milagros de sanación y los milagros de exorcismo se toman paralelamente, se toman como que están relacionados, porque ambos son sanación, uno del cuerpo y otro del espíritu. Pero para los judíos, todas las enfermedades físicas tenían como fuente una enfermedad espiritual, ¿verdad? Por eso vemos en algunos pasajes del Evangelio que dice, cuando el Señor que no podía caminar, el tullido, los discípulos le preguntaron a Jesús, maestro, tiene esa condición por un pecado que él cometió o por el pecado que cometieron sus padres, ¿verdad? O sea que las dolencias físicas eran una consecuencia de las dolencias o los pecados que había cometido la persona, ¿verdad? Por eso es que en los evangelios sinópticos, que es el de Mateo, Marco y Lucas, se tiene como paralelo estos milagros de sanación y exorcismo, porque unos son diferentes etapas del mismo problema. Veamos otros elementos comunes entre estos dos relatos que marcan esta sección que trata sobre la manifestación de la autoridad de Jesús. Fíjense que una persona le atribuye un título a Jesús o él mismo se lo atribuye. Eso es lo que vemos en estas secciones. En A, el espíritu maligno le dice, ¿quién eres? Sé quién eres, el santo de Dios, ¿verdad? O sea que aquí, en esta sección de la A, Jesús realiza una hazaña que confirma su autoridad y el espíritu maligno lo reconoce y le da el título de ¿qué? De santo de Dios, ¿verdad? En A1, en el relato de la curación del hombre que tiene la mano seca, Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Este es un término diferente, pero con la misma implicación. O sea, porque el Hijo del Hombre tiene poder para realizar milagros, ¿verdad? Y eso del Hijo del Hombre, eso viene un título que viene ya desde el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Verdad? Vemos aquí cómo aquí se le da el título de Santo de Dios. Y entonces acá, al último, él mismo se llama el Hijo del Hombre, ¿verdad? Estos actos de poder que realiza Jesús crean un conflicto, crean un contraste y en algunos casos crean un conflicto con otros grupos o personalidades poderosas, ¿verdad? En A y en A1 podemos ver que el contraste que ocurre con los escribas, ¿verdad? Le causa conflictos que vamos a ver más adelante en C, ¿verdad? Y en A1A, la manifestación de autoridad en la sinagoga, cuando cura al hombre de la mano seca, en el sábado, le crea conflicto con los fariseos y los herodianos. Los herodianos eran los seguidores de Herodes, ¿verdad? O sea que las acciones de Jesús establecen quién es Él y quién no es. Y esto obviamente causa conflicto entre él y otros grupos, porque al revelarse que él es el santo de Dios, al revelarse que él es el Hijo del Hombre, que son títulos de qué? Del Mesías, ¿verdad? Que viene a salvar al pueblo de Israel, en la mentalidad de las personas de aquel entonces, era un Mesías, que era un Mesías, un caudillo, un guerrero, que venía a salvar a Israel políticamente. Y obviamente eso entonces le causa conflicto con quién, con los que estaban en ese momento en el poder. Porque entonces lo veían como una amenaza que venía a reemplazarlo a ellos, ¿verdad?
En B, nos movemos de una manera secuencial desde Cafarnaúm a la región de Galilea. O sea, aquí vemos cómo Jesús, ¿verdad?, va de Cafarnaúm a través de Galilea haciendo milagros y llevando el mensaje de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la consecuencia de esta popularidad de Jesús se ve reflejada en B1. Cuando su fama, ¿qué hace? Que lo invita a contrastarlo con los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta sección, los fariseos que ayunaban rutinariamente, con frecuencia, cuestionan por qué los discípulos de Jesús no lo hacían, ¿verdad? Y entonces eso, pues obviamente, crea una animosidad y crea un conflicto con ellos, ¿verdad? Debido a que, como se ha hecho tan famoso, pues entonces, pues, ya es alguien a quien ellos temen y tienen que identificar y tienen que saber qué pueden esperar de él, ¿verdad? Porque son los que están en el poder, los fariseos, los seguidores de Herodes, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es que empieza el conflicto una vez Jesús se va a conocer, ¿verdad? Y manifiesta su autoridad, no solamente en Cafarnaúm, sino en Galilea. Fíjense que al seguir la flecha, vemos la progresión de la narración, ¿verdad? En C se encuentra el relato central de esta sección. Noten en dónde se desarrolla, como habíamos dicho anteriormente, en Cafarnaúm, en el mismo lugar donde se desarrollan los relatos que marcan la narración. El relato de la curación del endemoniado y la curación del señor de la mano seca, ¿verdad? En Cafarnaúm, ¿verdad? ¿Y por qué Cafarnaúm? Porque Cafarnaúm tenía un lugar estratégico de donde Jesús podía ir a evangelizar toda esa región de Galilea. Por eso él escogió Cafarnaúm, ¿verdad? En este relato central es donde por primera vez se escucha el título de Hijo del Hombre, ¿verdad? Y este es el título más importante. ¿Por qué? Porque describe la misión de Jesús, ¿verdad? Como el Mesías, como que él viene a restaurar la justicia a Israel. Vemos cómo hay una relación entre los relatos que marcan esta sección y el relato central, ¿verdad? A anticipa el conflicto que va a ocurrir aquí, en C. Y este conflicto nos lleva a la realización que el Santo de Dios es el Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea, que C nos aclara que el significado del título Santo de Dios es lo mismo que el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Y qué significa el Hijo del Hombre? Bueno, esa es la razón del relato central. Identificar quién es el Hijo del Hombre y la autoridad que él tiene, ¿verdad? Marcos no solamente ha unido unos relatos con elementos semejantes, sino que también le ha dado una dimensión interpretativa, ¿verdad? O sea que no solamente se parecen, sino que todos estos relatos entrelazados interpretan, nos dan un mensaje, ¿verdad? Y estos relatos que marcan la narrativa anticipan al tema central, ¿verdad? Y el conflicto en C es el tema central de esta sección sobre la autoridad de Jesús, ¿verdad? Al mismo tiempo, en el relato central, el conflicto nos llevará al problema central de esta sección, que es ¿quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Cuál es la fuente de su autoridad?
¿Y qué derecho tiene él de hacer lo que hace? ¿Verdad? Porque eso es lo que los escribas, los fariseos y los herodianos se están alando los pelos porque no saben quién es Jesús. Quieren tratar de encasillarlo, quieren tratar de saber con qué autoridad hace los milagros que hace, ¿verdad? Todas esas preguntas, ¿verdad? Pues las trae a colación esta sección, ¿verdad? Que es del capítulo 2, versículo 1 al 13, ¿verdad? Por lo tanto, el relato central en sí nos ayuda a entender por qué Jesús actúa de cierta manera en los relatos de A y de A1. ¿Por qué Él cura a las personas el sábado? ¿Por qué lo hace en la sinagoga? ¿Verdad? Que es el sitio de reunión, que es el sitio donde todo el pueblo se reunía para aprender, ¿verdad? Y para escuchar, ¿verdad? La palabra de Dios. Y obviamente él estaba, ¿qué? Manifestando su autoridad, él estaba empezando a dar a conocer quién era él, ¿verdad? Y por eso vemos que el espíritu maligno es el primero que lo identifica él como el santo de Dios, ¿verdad? O sea que esta visión, abuelo de pájaro, nos ayuda a poder relacionar los diferentes relatos y localizar los diferentes niveles de la narración. Y cuando uno tiene esto en mente, cuando lee esos capítulos del 1 al 8, entonces uno empieza a encontrar, pero fíjate, esta historia se parece a esta, mira, ¿por qué son parecidas? Mira, en el mismo sitio, y a dónde, y esto está, por eso es que los fariseos están en contra de él, porque mira lo que está haciendo, y cómo lo está haciendo, y dónde lo está haciendo, y el día que lo está haciendo, ¿verdad? Y ese conflicto es el eje central que da a conocer quién es él, ¿verdad? Jesús, como sabemos, vino a jamaquear el árbol. Él vino para que se cayeran las frutas. Eso no vino, como él dice, no vino a traer paz, sino que vino a traer fuego, ¿verdad? Vino a traer conflicto, ¿por qué? Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué vino a traer conflicto? ¿Verdad? Algo que no se encuentra en este diagrama, y en parte es porque no tenía espacio para ponerlo, ¿verdad? Son los discípulos de Jesús. Ellos se les menciona antes de la A, de la sección A, y se les menciona después de la sección A1. O sea que en verdad el relato comienza cuando Jesús recluta a los discípulos antes de esta sección que empieza en el versículo 16. Y al final, los apóstoles reclutan a más seguidores, ¿verdad? Y esas dos, el principio y el fin de esta sección, verdaderamente empieza y termina con los discípulos. En esta sección, en su totalidad, vemos que hay tres personajes principales. Está Jesús, que es el protagonista principal, obviamente. Están los espíritus malignos, las enfermedades que son ¿qué? Son los obstáculos al reino de Dios. Son los obstáculos a que Dios traiga su justicia, ¿verdad? Y están los discípulos, ¿verdad? Que son los que van a tomar la batuta como mensajeros después que Cristo muera, ¿verdad? Así como Jesús tomó la batuta después que San Juan Bautista murió. Así como nosotros tenemos que tomar la batuta que los discípulos, los apóstoles le pasaron a los obispos hoy en día. Todos somos mensajeros, ¿verdad? De Jesús. Y nosotros hemos recibido también la batuta cuando hemos sido bautizados y nos hemos convertido en hijos de Dios Padre, hermanos de Jesús y templos del Espíritu Santo. Y en ese bautismo se nos ha dicho que somos ¿qué?
sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Sacerdotes para que seamos intermediarios entre Dios y los hombres. Profetas para que seamos los portavoces del mensaje de Dios. Por eso en el bautismo se hace un ritual del éfeta, donde se le pide a Dios que abra los oídos del niño o de la persona y abra sus labios para que escuche la palabra de Dios y la proclame a través de sus labios, ¿verdad? Por lo tanto, también somos reyes. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios debemos estar en control de nuestros actos, ¿verdad? Como los reyes son el ejemplo máximo de personas que deben estar en control de sus actos. ¿Para qué? Para poder gobernar, para poder dirigir, para poder guiar, ¿verdad? Y todo eso lo recibimos con el bautismo. Se nos pasa esa batuta para que seamos también mensajeros. Fíjense, en esta sección vamos a leer la sección de estos versículos que son de esta primera sección sobre la autoridad donde Jesús manifiesta su autoridad. Dice, empezando en el versículo 16 del capítulo 1 de San Marcos, dice, bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Fíjense, en estos versos, el tema de los seguidores, ¿verdad? Está el tema de los seguidores. Vemos el comienzo de lo que será el círculo íntimo de Jesús, que es Pedro, que es Simón, que más tarde Jesús le cambiará el nombre por Pedro, ¿verdad? O Cefas, verdaderamente en griego, ¿verdad? Y Andrés, su hermano. Y el otro par de hermanos, que es Santiago y Juan. Aquí tenemos un relato doble de la llamada de Jesús a sus discípulos y su respuesta inmediata, ¿verdad? Y vemos cómo dentro de los pescadores, obviamente había una división. Obviamente vemos que Santiago y Juan estaban en un nivel socioeconómico un poco más alto que Simón y Andrés, ¿verdad? Su padre tenía una barca, había jornaleros. En los otros, Simón y Andrés solamente estaban solos, ¿verdad? Es importante tener en mente que el llamado de Jesús, sígueme, viene del Antiguo Testamento. Aunque este llamado los profetas lo usaban algunas veces para invitar a un discípulo a seguirlo, generalmente se usaba en el contexto militar, cuando un líder llamaba a sus soldados a la batalla. Ese es el contexto donde este llamado viene, sígueme, ¿verdad? Es una expresión militar, usada más comúnmente en batalla. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces, cuando el juez Ehud llama al pueblo de Israel para pelear contra sus enemigos y liberar al pueblo. Él llama a los soldados, ¿verdad? También lo vemos en el primer libro de Samuel, cuando el rey Saúl hace un llamado al pueblo para que vayan a apoyarlo a guerrear contra los enemigos que estaban sitiando una ciudad, donde le dijeron que para
si ellos se querían rendir, y cada hombre iba a perder el ojo derecho, ¿verdad? Y cuando ellos enviaron mensaje a Israel, Saúl, eso le cayó tan mal y el Espíritu de Dios entró a él y él llamó a todos los soldados y les dijo que el que no viniera se la iba a ver con él, ¿verdad? Y así, o sea, que ese llamado de sígueme lo puso en acción de una manera bastante fuerte el rey Saúl. Y luego lo vemos en la primera libro de los Macabeos, cuando Matatías, que era el padre de los hermanos Macabeos, esto se desarrolla en la revuelta contra los griegos, ¿verdad? Que estaban dominando a Judea y estaban haciendo que las personas dejaran la religión. Habían fundado gimnasios, estaban evitando que se circuncidaran y estaban utilizando el templo para hacer sacrificio a otros dioses, ¿verdad? Pues entonces, cuando llegaron al pueblo donde Matatías vivía con toda su familia, le estaban haciendo que ellos hicieran sacrificio a los dioses. Y Matatías, en un momento de furor santo, vino y dio muerte a los que vinieron, a los que iban a ofrecer sacrificio, a los judíos y a los soldados griegos que vinieron. Y ahí fue que empezó la revuelta de los macabeos, que ocurrió alrededor de 200 años antes de Cristo, ¿verdad? Y de ahí fue que entonces ellos se lograron reconquistar a Israel y purificar el templo, y eso fueron los que gobernaron a Israel desde ese entonces hasta ya antes de Jesucristo. Herodes el Grande se hacía pasar como que él era descendiente de ellos, pero verdaderamente no lo era, ¿verdad? De los macabeos. Pues en estas tres episodios, estas tres historias del Antiguo Testamento, se ve cómo se usa este llamado de síganme. ¿Para qué? Para ir a la guerra, ir a pelear a favor de Israel, a favor de Dios, ¿verdad? Y le he dado toda esta información porque esto lo vamos a ver cómo esto se va a hacer muy importante entenderlo para poder entender cuando hablemos de los espíritus malignos. Jesús está llamando a sus discípulos ¿qué? A la batalla, cuando dice sígueme. Eso no nos debe sorprender, ya que su mensaje es ¿cuál? El reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el evangelio, ¿verdad? En otras palabras, él está diciendo, pongan su confianza en este mensaje que yo traigo. Y Jesús le pide que se arrepientan y confíen en su mensaje, ya que hay otros mensajes y otras lealtades en aquella época que estaban en contra de ¿qué? De él, de Jesús y de su mensaje y por ende de Dios, ¿verdad? En otras palabras, Jesús está llamando a la gente a que sean súbditas del reino de Dios. No solamente a que vengan a evangelizar, sino que sean parte, súbditos de este reino de Dios, de este nuevo orden que va a llegar, de este nuevo gobierno que va a reemplazar los gobiernos que estaban. Obviamente, este mensaje está en contra del gobernante de Galilea y del emperador romano, de todos los que estaban en el poder en aquel entonces. Por eso es que está el conflicto, ¿verdad? Las buenas nuevas o el evangelio, que otro nombre para el evangelio, ¿verdad? Es que Dios va a hacer la guerra. Y la pregunta es, ¿de qué bando va a estar usted? ¿Usted va a estar del bando de Dios o del bando en contra de Dios? ¿Verdad? Porque para Dios no hay términos medios.
¿verdad? Por eso nos dice el libro del Apocalipsis, prefiero que sea frío o caliente, pero si eres tibio, ¿qué hago? Te vomito de mi boca. Una expresión bien fuerte, ¿verdad? Que la tibieza es peor que cualquiera de los dos extremos. Por lo tanto, o se está con Dios o se está contra Dios. No hay términos medios. Hay otro tema en este pasaje, y este es que Santiago y Juan abandonan a su padre en el bote. ¿Esto qué? Esto prefigura la redefinición de la familia que Cristo va a hacer en el capítulo 3, versículo 31 al 35, donde él dice que la familia no está definida en términos biológicos, sino en aquellos que siguen a Cristo, ¿verdad? Cuando él está predicando y entonces le dice, mira, tu madre y tu hermano están afuera esperando. Dice, mi madre y mi hermano son todos aquellos que siguen la palabra de Dios, ¿verdad? Tanto, él está redefiniendo la familia como que va más allá de los términos biológicos. Es aquellos que siguen, que lo siguen a él. Eso es la familia, ¿verdad? Vale la pena repetir que hay un elemento final en esta sección. Jesús llama a estos 4 discípulos para que se conviertan literalmente en pescadores de hombres. En una escena, al final de esta sección, vemos, ¿verdad? En el capítulo 3, versículos 7 al 10, cómo Jesús se ha vuelto tan popular por sus sanaciones milagrosas y estas causaron que la muchedumbre lo amenazara con aplastarlo, ¿verdad? Ya quedó enfermo, lo que querían era tirarse encima de él para tocarlo, porque con solamente tocarlo quedaban sanos, ¿verdad? Por lo tanto, imagínense, cientos de personas querían tocarlo a la vez. O sea que cogía el riesgo que lo aplastaron. Por lo tanto, en esta historia, ¿qué es lo que Jesús hace? Le pidió a sus discípulos que lo llevaran a una barca. Y desde la barca, entonces predicaba a las personas que estaban a la orilla, ¿verdad? Por lo tanto, literalmente, ellos se convirtieron en pescadores de personas, porque desde su barca estaban, lo atraían. O sea, que es una metáfora interesante, donde verdaderamente él dice, los voy a hacer pescadores de hombres, y ya en ese entonces, desde la barca, ellos ya están pescando a las personas para que vengan a escuchar el mensaje de Jesús y por ende lo sigan a él, ¿verdad? ¿Por qué Marcos se enfoca en estos 4 discípulos? No es porque ellos fueron los primeros y por eso se merecen ser mencionados. Estos 4 discípulos o apóstoles no son solamente el núcleo de los 12 apóstoles, a los cuales Jesús reclutará en la próxima sección que vamos a leer, ¿verdad? Estos 4 apóstoles, sino que estos 4 apóstoles son el barómetro del éxito o fracaso misionero de los discípulos. La paradoja es que estos 4 apóstoles estuvieron desde el principio con Jesús, ¿verdad? Fueron los primeros que Jesús llamó. Nadie mejor que ellos deben de entender el mensaje de Jesucristo, porque estuvieron del principio, ¿verdad? Vivieron con Él, fueron los que más tiempo estuvieron con Él. Y sin embargo, vamos a ver cómo cuando se desarrolle la narración de este evangelio, que ellos son los que fracasan una y otra vez, ¿verdad? Y obviamente, por eso son un barómetro, porque si ellos que son los más cercanos a él, si ellos que son los que más deben de saber, fracasan en la misión, fracasan en lo que tratan de hacer, pues entonces los demás también van a fracasar. O sea que ellos son los que van a hacer, los que nos van a dar a entender cómo el grupo está
haciendo, cómo ellos están haciendo, si están bien o si están mal, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que vemos en esta sección. Y lo quiero dejar aquí en este momento porque en la próxima sección que vamos a hablar, y solamente les vamos a hablar sobre en los versículos 21 al 28, donde has venido a perdernos, ¿verdad? Esta es una sección muy interesante, ¿verdad? Pero va a tomar un poquito más de tiempo, así que aquí lo vamos a terminar la clase de esta noche. Así que vamos entonces a hacer la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos dentro de 2 semanas porque, no, perdón, nos vemos la semana que viene, que es miércoles, antes de el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Así que la semana que viene nos vemos con la próxima clase.